Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast desde la contraportada. Hoy vamos a hablar de una profesión que, aunque muchas veces pasa desapercibida, es esencial para que las historias viajen más allá de nuestras fronteras. La traducción literaria. Detrás de cada libro traducido hay una mirada, unos ojos y un trabajo minucioso que permite que las palabras cobren nueva vida en otro idioma. Tu dosis de literatura en formato podcast. Historias que duran, palabras que curan desde la contraportada. Hoy nos acompañan Elena Aguilar Ruzola y Amelia Serrayer, traductoras y parte de la candidatura a la Junta Directiva de ACE Traductores. La asociación defiende los intereses de este gremio en España. Elena, Amelia, ¿cómo estáis? Bienvenidas. Hola, buenas noches. Encantadas de estar aquí. Sí, muy buenas noches, un gusto. ¿Qué tal, Amelia? Con ellas vamos a descubrir qué significa ser traductora literaria hoy en día, qué retos enfrenta la profesión y cómo se construye una carrera entre voces, lenguas y mundos compartidos. Vamos a pasar ya a la entrevista. Os voy a hacer unas cuantas preguntitas, que yo tengo muchas dudas. Siempre se habla del trabajo de las autoras y de los autores, pero mucho menos aquellos que hacen posible que esas voces, pues eso, crucen fronteras, ¿no? ¿Qué diríais? ¿Diríais que la traducción literaria es un oficio lo suficientemente reconocido hoy en día? No, rotundamente no. Ya me la esperaba esa respuesta. A ver, se habla mucho de este tema entre las propias compañeras, ¿no? Y cuando reivindicamos este reconocimiento o esta visibilidad, que es un sustantivo que se usa mucho y del que quizás se abusa incluso, ¿no? A ver, esta visibilidad no es solo un llamamiento a la gloria, ¿no? Eso es, lo de la gloria es otro tema, ¿no? Vamos a dejarlo aparcado. Pero es evidente que si un oficio no tiene una visibilidad, no tiene un reconocimiento, no tiene suficiente prestigio, eso repercute negativamente en su remuneración. Porque claro, todos sabemos, ¿no?, que hay muchos campos que uno no se explica por qué, ¿no? Determinados profesionales ganan millones y otros en cambio no. Y no tiene nada que ver ni con el mérito, ni con los años de formación, ni con nada. Tiene que ver con el prestigio. Por tanto, es fundamental, no solamente porque haya un reconocimiento a esta labor, que lo has dicho muy bien en la introducción, Delia, o sea, hay que reflexionar, ¿no? Y ojalá todos los lectores, cuando abren un libro que está traducido, tuvieran esa conciencia de que lo leen gracias a una mediadora, que es la traductora, porque claro, pues el lector no sabe ruso, no sabe italiano, no sabe francés, no sabe húngaro, etcétera, ¿no? Y todo el mundo se llena la boca hablando de la autora o el autor, sin mencionar nunca que lo han leído a través de la mediación de la traductora o el traductor. Entonces, esto es muy importante, el reconocimiento a la labor, pero insisto en que tenemos que focalizar también el problema de la escasa remuneración ligada a esta escasa visibilidad. Deduzco entonces que... Dime. Perdona. Sí, que deduzco que en la práctica entonces vivir exclusivamente de traducir libros, ¿cómo es? ¿Se puede o tenéis que compaginarlo con otros trabajos? No, es decir, está más que documentado que cuando decimos traducción literaria, que es el término que hemos empleado hasta ahora, nos gusta más decir traducción editorial o traducción de libros. ¿Por qué? Porque traducción literaria queda como un poco elitista, ¿no? Cuando uno habla, y la verdad es que la mayoría de nosotras traducimos libros de todo tipo, precisamente porque hay una serie de traducciones que son también alimenticias, ¿no? Y un libro, pues a lo mejor tiene una calidad literaria a veces escasa, o es un libro más de tipo práctico, o es, vamos, porque lo de literario es un adjetivo, ¿no?, que se asocia, ¿no?, a determinado tipo, ¿no?, de obra. Y entonces nos gusta cómo en realidad ACE Traductores, ¿no? La asociación es la sección autónoma de traductores de libros
de la Asociación Colegial de Escritores. Entonces, decir que traducimos libros es lo idóneo, diría yo, ¿no? Porque libros hay de 1000 tipos, ¿no? Entonces, ¿qué situación laboral tenéis actualmente? ¿Sois autónomos, freelance? La mayoría de compañeras que se dedican solo a la traducción, nosotros en la asociación se han publicado muchos estudios, pero ya desde hace muchos años. Por ejemplo, yo qué sé, en el libro blanco de la traducción editorial, que se hizo ya en 2010, ya quedó claro a través de las entrevistas que se hicieron a muchísimas traductoras que la mayoría no vive solo de la traducción de libros. Es decir, siempre hay una segunda actividad o al contrario, una primera actividad y la traducción de libros es la segunda. Lo más común es o bien traducir, dedicarse a otro tipo de traducción que no sea la de libros, compaginar las dos. También hay muchas compañeras que se dedican a otros trabajos, a otras labores editoriales, como son la corrección, como son la edición, etcétera. Y luego otra ocupación muy común es la docencia. La docencia de lengua, literatura. Entonces, la verdad es que la mayoría pues tienen que tener obligatoriamente, porque no se llega a tener un sueldo solamente traduciendo libros. Solo con eso no es suficiente, ¿no? Claro. Sí, quería hacer un apunte con esto, coincido totalmente con lo que comenta Elena. Se hace a veces también chistes con humor negro de traducir es llorar, por ejemplo, pues claro, ¿sí? Es una hipérbole. ¿A qué se refiere ese chiste? ¿Lo pillo? Pero eso es una exageración que tampoco nos debe, por supuesto, llevar al desánimo, pero bueno, es un chiste con humor negro, pues a veces por esta situación de que cuando uno es freelancer o autónoma o mujer independiente, y entonces a veces ocurre que, no sé, tienen algunos de los clientes sufren de cierta amnesia, se retrasan los pagos, hay que recordar que uno está ahí, que tiene bueno, pues también sus facturas y luego también se trata de reivindicar, porque es un sector que tiene las tarifas estancadas, ¿no? Y desde hace tiempo eso es algo que comentamos, y para concienciar y para explicar nuestra propia lista y el valor que tiene nuestro trabajo, de hecho en la asociación hemos creado una tarifadora que calcula. Es una herramienta muy curiosa, ¿no? Porque cuando a uno le proponen una de esas tarifas, que sería como reventar el mercado, ¿no? Que sería indigno para uno y para el resto de compañeros, una especie de competencia desleal, ¿no? Entonces te hace un cálculo de extrapolándolo, por ejemplo, a un mes de trabajo. ¿Cuál sería el sueldo de una persona que se dedicara a tiempo completo? Sí, con la parte proporcional, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas veces, incluso hasta por tarifas que están consideradas bastante en el mercado español, que está muy por debajo del alemán, por ejemplo, o del francés, ¿no? Pero pues resulta que no llega al salario, al SMI, al salario mínimo interprofesional, ¿no? Entonces es una buena forma con una herramienta de cálculo que no que puede comprobar el editor o quien haga el encargo perfectamente, pues dar valor a lo que hacemos y bueno, yo creo que, como decía Elena hace poco, la buena noticia es que las asociaciones pues están cada vez moviéndose más con estas iniciativas, el libro blanco, con servicios jurídicos, ofreciendo formación. Últimamente en el World Economic Forum de este año se habla de que las profesiones que requieren de empatía están a la alza, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de profesores, de otros colectivos en los que muchos traductores tenemos también un pie, ¿no? Y que parece además que está cambiando el modelo de la profesión, ¿no? Porque nos tecnificamos más y sin embargo también se habla mucho de la importancia de la diversidad, ¿no? Y para eso estamos nosotros, los traductores.
Y en ese sentido, pues somos también mediadores, acompañantes, investigadores, ¿no? Como especialista, alguien que realmente certifica la fiabilidad y la profundidad de algo. Parece que en España, ¿por qué siempre nos toca en España? Siempre nos comparamos con Alemania, con Francia, y siempre tenemos peores condiciones que en el resto de Europa, ¿no? ¿Por qué creéis que es eso? Bueno, yo creo que a veces en algunos casos es cierto que también el coste de la vida no es el mismo, ¿no? Yo pues haría el paralelismo con Francia, pero en Alemania yo creo que no hay esa diferencia, entonces sería más injusta esta situación. Bueno, pues siempre en algunos aspectos también, como son de los países más grandes de la Unión Europea, que parece que tiran de la locomotora, que legislan o que innovan, y pues creo que es un tema de lo que comentaba Elena al principio, que tiene que ver pues con el valor que le concedes a la cultura y la educación. Sí. Y son batallas que seguimos librando en España. Sí. Claro, es que volviendo a lo que yo decía, ¿no? Este binomio, ¿no? Visibilidad, remuneración, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, cuando todos leemos, ¿no? Reseñas literarias, ¿no? Que ahora además de las reseñas literarias profesionales en las redes sociales, cualquiera, ¿no? Tiene este altavoz, ¿no? Para hacer, aunque sean reseñas entre comillas, digamos, ¿no? Fijaos las veces en que nombran a la traductora, casi nunca. O sea, opinan sobre el libro, sobre el estilo, sobre cómo escribe, sobre todo sin darse cuenta de que no han leído a la autora o el autor original. Eso es. Sino que han leído una traducción, y en poquísimos casos, cuando se hacen estas fichas, incluso en revistas especializadas, en muchas de ellas, no se nombra a la traductora, al traductor, no se hace hincapié en que se trata de una traducción, ¿no? Es una profesión en la sombra, ¿verdad? Se hacen como presentaciones ahí detrás, escondidas, detrás de las... Se presentan los libros traducidos y poquísimas veces invitan a la traductora o al traductor. Yo he llegado como traductora a enterarme de rebote de presentaciones de libros que he traducido yo y a ir ahí entre el público sin tener ningún protagonismo, cuando, no olvidemos, la traductora es la mejor lectora del libro, porque ¿quién ha leído con mayor profundidad ese libro? Más en 2 idiomas, como poco. Claro, y cómo se ha planteado, o sea, hasta el fondo, lo que quería decir el autor aquí, allí, etcétera. Entonces es escandaloso, ¿no? Que no se den cuenta de que, bueno, además, en el caso de Amelia, en mi caso, además, estamos con un pie en cada, porque también somos personas estudiosas, somos personas académicas, somos personas que también formamos parte, ¿no? De lo que es el estudio de la traducción, la crítica, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta de esto, ¿no? De que como cuando nos vestimos de traductoras, estamos como fuera, ¿no? De cierta consideración intelectual, ¿no? Y luego, en cambio, cuando nos vestimos de académicas, ¿no? Entonces sí, tenemos toda esta posibilidad de ser críticas, de desmenuzar, ¿no? De investigar sobre una traducción, cuando en realidad son 2 mitades de nuestro propio perfil, ¿no? O sea, que es doblemente absurdo en nuestro caso, pero también en el caso de traductoras que no tengan nada que ver con los estudios académicos, no es justo. Porque igual que, bueno, ¿por qué nos gusta estas pocas editoriales que ponen el nombre de la traductora en la cubierta? Vuelvo a lo mismo, no es por la gloria, no es por tal, es por el reconocimiento al trabajo que también repercute en la remuneración. Un poco en la línea de lo que han estado comentando Elena y Amelia hasta ahora, es precisamente esa valoración del trabajo que se hace desde los propios profesionales de la edición, ¿no? Tanto, o sea, siempre ha habido formas de salvar o de intentar ahorrarse un poco de dinero por parte de las editoriales, aunque también ha habido buenos profesionales. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso relativamente reciente de una editorial grande que, en lugar de pagar por una traducción nueva, lo que hizo fue coger una traducción de
español de hace tantos años que ya ni siquiera tiene regalías que pagarle a ese autor, que lo había cogido a su vez de un traductor anónimo francés, que lo que había hecho era una adaptación de la propia novela de Ana Karenina. De tal forma que es que tenía, creo que, no sé si la mitad de páginas o un poquito más, pero vamos, que se perdían muchas partes. Y ahora, con esto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, también se conoce de editoriales que están utilizando estas herramientas para no tener que contratar a traductores como tal. Entonces, en esta era de las nuevas tecnologías, ¿creéis que está afectando al trabajo de los traductores, de las traductoras, o no hay tanta diferencia con respecto a cómo se ha hecho hasta ahora? Perdón. Luego hablar que en lenguas lejanas sabe mucho más Amelia que yo, pero quería decir una cosa para introducir y luego es muy interesante lo que acabas de preguntar, Marta, porque este hábito, ¿no?, de las lenguas lejanas, traducirlas a partir de una lengua, de otra lengua, ¿no? Por ejemplo, el ruso, ¿no?, pasado por el francés, ¿no?, era muy común en otras épocas, ¿no? Afortunadamente esto ahora no es una praxis que esté bien vista, pero es cierto, ¿no?, que las traducciones, a diferencia de los originales, envejecen, ¿no? Porque a nadie le extraña, nadie quiere leer a Tolstoy o a Dostoyevsky, ¿no?, modernizados. Todo el mundo entiende, ¿no?, que está leyendo un autor de esa época, pero sin embargo las traducciones sí que suenan, ¿no?, anticuadas, ¿no? Y entonces cada 6 años los editores que sí están dispuestos a invertir un dinero, lo que hacen es hacer nuevas traducciones, porque los lectores no aceptan del mismo modo, ¿no?, ese, digamos, el sabor añejo, ¿no?, en un original. Pero en este caso me refería a una traducción que es prácticamente de ayer, creo que es de, no sé si del año pasado o del anterior, o sea, es nueva. Y además de una editorial grande, que es lo que más me escandaliza. Y pasarse, digamos, por el forro, ¿no?, esta percepción de la que yo estoy hablando, ¿no?, en las traducciones, en aras de un ahorro, ¿no?, de qué es lo que tú estabas planteando. Pero bueno, después de hacer este comentario, mejor que Amelia nos aporte, porque ella es experta en lenguas lejanas. Sí, pues es que habéis abierto varios melones y entonces yo me lanzaba en plancha. Sí, pues decir que por un lado, ya decía tiempo atrás Antonio Machado, por ejemplo, en el caso de la literatura rusa, que la prueba de su grandeza estaba en que resistía a ser mutilada, abreviada, retraducida indirectamente del francés y luego decía con humor, por un catalán que no domina el español, ¿no?, que fuera el catalán su primer idioma. Y aún así sigue siendo interesante, pero luego el caso de Ana Karenina es muy revelador, por supuesto. Luego tenemos a veces en estas lenguas que aquí consideramos exóticas y minoritarias, pensemos por ejemplo el premio Nobel, ¿no? Pues en muchas publicaciones no han nombrado a nuestro compañero Adam Kovácsis, que traduce a Laszlo Krasznahorkai y que es su voz en castellano. Eso es muy importante. Ha salido a relucir Dostoyevsky, pues las primeras traducciones directas que se han tenido son de Rafael Cansino Sassens, el gran intelectual, que es un ejemplo del exilio interior, porque, bueno, aunque él era una persona así como muy conservadora, pero su condición de homosexual le hacía en la España de Franco, ¿no?, pues le hizo imposible publicar, estaba censurado como autor, entonces él se tuvo que refugiar en la traducción, y cuanto más largos esos libros mejor, porque si no, no podía vivir de que estas míseras tarifas es algo que se lleva arrastrando. Y ahí fíjate lo delicado que es traducir, porque cuando uno coge una de los 5 grandes elefantes, como decía también otra gran traductora, en este caso al alemán Svetlana Geyer,
de Dostoyevsky, pues cuando uno coge las versiones en español de Rafael Cansinos Asens, como es un gran escritor, el propio Cansinos Asens, es el argumento de Dostoyevsky con el estilo literario de don Rafael, ¿no? Porque lo notas claramente, tú coges el prólogo, que es muy interesante, y luego sigues leyendo esa forma de expresarse, pero con un argumento como mucho más intenso, dramático, con la carga psicológica, con las bajas pasiones, el lumpenproletariado de San Petersburgo, pero suena igual. Y entonces yo creo que el traductor pues es un camaleón, y ahora pues hay que decir que estamos siendo también víctimas de la publicidad de la inteligencia artificial, porque como es algo nuevo, realmente se habla de herramientas de traducción asistida, ¿no? Se habla, pues, claro que, por ejemplo, una inteligencia artificial necesita pues siempre de la natural para que las instrucciones o las órdenes o prompts que sean afinadas. Necesitas iterar y repetir y perfilar para realmente obtener lo que buscas. Y que hay que entrenarla, hay que proteger la privacidad, porque si no lo que hace muchas veces son las fake news, pues, o imágenes que no existen o vídeos que no existen. Pues lo vemos nuevamente con el paralelismo de la profesión de los profesores, ¿no? Pues hay tutores virtuales, pero se necesita a la figura del profesor, ¿no? Y en la literatura es además la multiplicidad, es retorcer el lenguaje, jugar con varios sentidos a la vez, la ambivalencia. Entonces, la inteligencia artificial, como está imitando y copiando, ¿no? El lenguaje natural nuestro, pues ni siquiera es porque, por ejemplo, como Google, que hay que contrastarlo, pero que te saca muchas fuentes a una misma búsqueda, sino que de buenas a primeras te va a dar solo una respuesta. Y por eso hay sesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí está el DeepSeek, que se ha desarrollado en China, ¿no? Pues es una inteligencia artificial generativa que está censurada por el gobierno chino. Entonces todo nunca te va a hablar de temas espinosos de su política, de su historia, porque está programada para que no lo haga. Claro. Una censura ahí, ¿no? De alguna manera. Claro, eso es, y que no se puede saltar, no se puede torear, ¿no? ni esquivar. Entonces, de una forma más sutil, pues otras herramientas que también están más desarrolladas en Estados Unidos, pues juegan un poco a lo contrario, ¿no? No te van a acercar al competidor, ¿no? Y yo creo que por eso mismo hay que tener cuidado como con algo que es nuevo y que no se nos ha formado todavía y se nos pueden aprovechar, ¿no? Que es, yo creo que ahora vamos a empezar a participar todos de lo que nos pasa a los traductores. A veces dicen el miedo al folio escrito, en nuestro caso por la sutileza, las virguerías, la profundidad, que es un gran reto, ¿no? Y en el caso de las respuestas que puede darte un chat GPT-3, pues también un cierto miedo al folio escrito, porque hay que contrastarlo. Hay casos también de un abogado estadounidense que le proporcionó como en una jurisprudencia que no existía, ¿no? Entonces, que citó sentencias inexistentes y hasta le juzgaron por eso, por creerse absolutamente todo lo que le decía el chat GPT. Porque podía haber sido ese modelo u otro lenguaje, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea. Yo ya añadiría también, hablaría, aunque pueda parecer un concepto o incluso una palabra un poco manida, hablaría de la sensibilidad. En los polos opuestos. Has hablado, Amelia, de Rafael Cansinos Asens, traductor al que yo también conozco muy bien. Yo soy de italiano
existía en esa época estos traductores que traducían de no sé cuántas lenguas, ¿no? Porque daban dinero y, como tú muy bien has explicado, porque no podía ganar dinero como escritor y entonces se dedicaba a tal, ¿no? Entonces eran figuras, era un concepto de la traducción que hoy es aberrante, ¿no? Pero que se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XX, que era un traductor que manipulaba mucho el texto, lo que hoy haríamos más que una traducción, una adaptación. Hoy nosotras, las traductoras, por contrato, cuando vamos a traducir un libro, nos obligan a traducir de una forma literal. Literal no me refiero a un sentido necesariamente estilístico, sino que el contenido sea realmente el sentido del original. Pero hasta hace unas décadas no era así, ¿no? Entonces el traductor era un manipulador, pero al mismo tiempo ofrecía, con mayor o menor tino, según los casos, una sensibilidad, una interpretación del texto, ¿no? Luego hemos pasado por unas décadas, hasta hace poco, en que el traductor era más respetuoso con el original, ¿no? Que sería la formación que hemos recibido nosotras, ¿no? Y una traducción refleja al 100% el contenido del original y se toma las licencias estrictamente necesarias, ¿no? Para que aquello funcione en la lengua de llegada. Pero ahora llega esto, ¿no? La inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y son unas traducciones sin alma, ¿no? O sea, exactamente lo opuesto a lo de décadas sin alma y sin sensibilidad, que no se sabe de dónde han salido. Y claro, o sea, es lo opuesto, pero es indeseable también, ¿no? O sea, hemos visto, porque hemos pasado de una sensibilidad extrema en la que el traductor se tomaba demasiadas libertades, ¿no? A una insensibilidad extrema también. Lo que nosotros, el fruto de nuestro esfuerzo, corre el riesgo de perderse ahí, ¿no? Y luego también decir otra cosa con respecto a todo lo que rodea la inteligencia artificial, que es muy problemática y que tiene que ver con los derechos de autor, y es que la inteligencia artificial se alimenta de textos y los usurpa, pedir permisos, sin pedir licencias, sin nada. Y esto también es un problema muy grave, porque a las traductoras nos ha costado mucho tener una ley de la propiedad intelectual que conozca nuestra obra, y estamos reconocidas, ¿no?, como segundas autoras por la ley, y como productoras de obra artística, para que luego llegue una inteligencia artificial y ahí estén nuestros textos y se usen así sin más y sin permiso y sin ton ni son muchas veces. Sí, igual falta una base legal, ¿no? Que regule un poco, una base legal y ética que regule un poco la utilización de este tipo de herramientas para estos fines, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? ¿Creéis que hay problemas de intrusismo o falta? Me comentabais este señor, ¿no?, que en vez de traducir, no solo traducía, sino que iba más allá y que cambiaba los textos, ¿no? Los ajustaba a su manera de expresarse o a su manera de entender la traducción, ¿no? ¿Se podría hablar de que eso es una falta de profesionalidad a la hora de hacer tu trabajo? ¿Cómo bueno, yo creo que también a veces, si hablamos del pasado, pues son pioneros y es otra situación completamente diferente. Y si hablamos del presente, entonces sí que es cierto que precisamente las herramientas automáticas, los programas, pueden permitir que alguien que no tenga a lo mejor un bagaje, una formación o que se esté iniciando en el oficio, como parece tan sencillo como hacer clic, pues sin verificar, sin contrastar, se lance a la piscina. Y son traducciones hechas con prisas. A veces hay, claro, en estos casos pues sucede también que cuando hay bestsellers
muy jugosos y que además a veces pues ahí van a parar pues a una gran editorial que quiere sacar la versión traducida al español en un tiempo récord, casi a la vez que el original, ¿no? Entonces a veces incluso no sé, sería exactamente un intrusismo, pero sí un mal uso de las herramientas, porque utilizando a veces pues tándems o grupos de traductores y programas de traducción asistida se han llegado pues a publicar algunos bestsellers que tienen fallos de la compenetración de esas diferentes personas que han estado trabajando en el mismo libro, y que resulta que, claro, como siempre hay pues el apodo de un personaje, por ejemplo, o si hay sinónimos, ¿no? O a lo mejor una persona lo ve de una forma y otro compañero elige un sinónimo. Pues fallos de Raccord, luego son, ¿no?, como los fallos. Claro, luego hay como esos fallos de Raccord que dicen en el cine, que de repente se le ve a la misma actriz se le veía a Judy Garland con las trenzas mucho más largas en El Mago de Oz y de repente mucho más cortas, por partes que se han filmado en momentos distintos, y que luego se nota que la tijera no siempre ha estado bien, o esos fallos que tienen las películas también, que se ve no sé, un Rolex en la Edad Media. Pues esto está pasando en algunas así no tenemos por qué especificar, pero por ejemplo se comentaba en La Profesión mucho con alguno de los bestsellers de Dan Brown, que pasó esto, que era un equipo de traducción que tenía mucha prisa y tenía así herramientas para poder trabajar más rápido. Sin embargo, digamos, aún así traduciendo ellos, esa coordinación al ser encargos para ayer y, como decimos, ni siquiera para mañana, pues no se pudo dar. Y luego también se está a veces convirtiendo al traductor simplemente en revisor de lo que hace prácticamente la máquina, y nos llegan también encargos que dicen: mira, te voy a mandar este trabajo que ha hecho un compañero. Y entonces, claro, es solo una revisión. Y yo antes en las revisiones pues cambiaba unas comas, un acento, en general todo fluía, casi todo funcionaba. Y ahora de repente pues claro, te encuentras con unas cosas entre increíbles y muy divertidas, que una persona pues en su sano juicio no va a pensar, por ejemplo, que los cazatalentos están en la selva del Amazonas, que yo he llegado a ver, ¿no? Como los headhunters. Entonces no son los jíbaros y las tribus que hacen rituales con las cabezas, y que ha habido casos a lo mejor de canibalismo, sino que te meten en el Amazonas, en una zona completamente aislada, como un cazatalentos recién salido de Nueva York. Pues a ningún traductor, pero a ninguna persona se le va a ocurrir un disparate así. Es evidentemente pues por posicionamiento, por cómo funciona el algoritmo, por confusión, ¿no? Entonces este tipo de alegrías, pero de mucho trabajo extra, o de fluctuaciones en los idiomas que son a veces pues más complicados porque se declinan y demás, pues de repente ves que cambia el sexo del personaje, o dices, pero bueno, nadie, ni siquiera en un viaje sideral provocado por una sustancia psicotrópica va a dudar de esas, va a cambiar con tanta alegría el sexo del personaje, ¿no? Entonces esto no lo ha hecho ningún compañero. Claro, pero fíjate como estos mismos editores ya saben que están haciendo algo que no deberían, ¿no? Que están ahí, no te dicen la verdad del todo. No, te dicen, no, esto es de un compañero. Muchas veces. Un compañero, claro, no te van a decir que esto lo ha hecho la IA, porque está feo, saben que está feo. O de dar jabón, de decir, esta traducción solo la puedes arreglar tú. Y tú dices, uy. Uy, ¿de dónde lo has sacado? Muchas de nosotras somos también correctoras, ¿no? Y
ahí vemos, además de traductoras, yo en los últimos años sobre todo también estoy haciendo bastantes correcciones y ahí vemos este tipo de encargos, ¿no? Que es corregir una traducción que no ha sido hecha con mano humana o no solo con mano humana, ¿no? Que ha sido así un híbrido, ¿no? Y entonces, pues claro, presenta el tipo de problemáticas que ha descrito Amelia. También quiero decir, y quiero romper una lanza en favor de las editoras y los editores, porque yo creo que todos estamos en el mismo barco. Casos de mala praxis, que por supuesto hay por parte de todos los colectivos, incluido el nuestro, el de las traductoras, en general yo creo que lo que tenemos que hacer es frente común, porque la IA y todos estos peligros en realidad nos perjudica a todas, ¿no? Porque también hay mucha gente que ya no compra libros y dice quiero saber no sé qué y lo busco en la IA y hoy ni siquiera tal, ¿no? Para fingir haberlo leído, ¿no? Claro, entonces estamos todas en el mismo barco, como suele decirse, ¿no? O sea, todos los oficios del libro, editoras, traductoras, correctoras, ilustradoras, y seguro que me dejo algo, ¿no? Y yo creo que nuestra fuerza, la fuerza es, pues, que estamos todas juntas, ¿no? Y procuramos, pues, de alguna manera, encontrar, ¿no? Herramientas para sobrevivir y sobrevivir de la mejor manera posible en estas condiciones. Que también terminar esta cuestión de la posible nacionalidad hablando de otro tema. Las traductoras pueden tener formaciones muy distintas, es decir, desde hace ya bastantes años, como todas sabemos, hay una carrera, ¿no? Universitaria que es traducción e interpretación, pero bien es cierto que nadie le pide a una traductora que sea licenciada o que esté doctorada necesariamente en estos estudios. De hecho, muchas de nosotras, en mi caso, por ejemplo, yo soy filóloga, ¿no? Considero que yo también. Considero que es una formación excelente, puesto que traducimos libros. Otra cosa es, ¿no? Quien traduzca a lo mejor cosas técnicas, pues si traduces libros, desde luego la formación filológica es idónea, ¿no? Y luego, bueno, yo he sido profesora en facultades de traducción, también he impartido asignaturas en facultades de traducción, pero yo soy doctora en filología italiana, ¿no? Y igual que Amelia. Bueno, en italiana, Amelia no. Entonces... Quiero decir, también tenemos compañeras que son licenciadas en historia o en otras disciplinas. Entonces, en este sentido, la falta de profesionalidad no tiene que ver o no tiene que ver necesariamente con la formación, con la formación, porque es verdad que es una profesión en la que no todo el mundo, a diferencia de otras, ¿no? O sea, un médico pues tiene que estar licenciado o doctorado en medicina, obvio, ¿no? En el caso de las traductoras, la falta de profesionalidad no va por ahí, lo digo, aunque es un tema distinto al que estábamos tratando antes, para cerrar un poco este bloque, ¿no? Por dejar clara, ¿no? Pues esta variedad de posibilidades que hay, ¿no? Y en vuestra opinión, ¿cuáles tendrían que ser los principales derechos y deberes de una traductora literaria, una traductora de traducción de libros, ¿no? Que es lo que queda mejor? ¿Cuáles serían esos derechos y deberes? Pues yo creo que es un plazo razonable y además unas condiciones dignas también, una visibilidad, lo que hemos comentado. Por supuesto, hay cosas que por supuesto me da casi apuro mencionarlo, trabajar con contrato, pero es que a veces sucede que se dan situaciones equívocas, ¿no? Con esto, por ejemplo, de las pruebas de traducción o cuando te piden a veces... no sé, como un dossier, una muestra de tu trabajo, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay libros que pues se pueden llegarse a confeccionar a partir de ofrecer, pues si son, por ejemplo, colecciones de relatos o pruebas supuestas a diferentes traductores.
y aparte, lógicamente, este contrato hay que mirar muchas cuestiones, el tiempo en el que va a estar, en el que cedes, por el que cedes, disculpad, los derechos, porque hay también, a veces se estira tanto que son muchos detalles. Luego, por ejemplo, si va a haber un pequeño porcentaje, aunque este es un tema más para los escritores, normalmente es difícil que los traductores, quizás de italiano, quizás mi colega Elena tenga más suerte por la proximidad, pero los traductores de lenguas de tipo 3, consideradas aquí exóticas, es incluso a veces cuando tienes suerte y encuentras un libro que no es una novela negra de calidad, ¿no? Dices, tengo todo, va a haber ventas, un libro bien escrito, incluso a lo mejor efectivamente ese reconocimiento se me pone en la portada, la posibilidad de participar en ese circuito de presentaciones, de acompañar al autor, pero es que luego esos informes trimestrales siempre están a cero o nunca llegan, que es lo más común, los informes que la editorial debe presentar sobre las ventas, ¿no? Porque si luego hay un porcentaje de las ventas que también nos sucede a veces a los traductores, que por contrato pues tenemos un porcentaje en ventas. Pues a veces ves que el libro funciona fantástico por el tirón que tiene el escritor, por la buena campaña que ha hecho la editorial y misteriosamente siempre cero si es que llega algún informe, ¿no? Y entonces esos son como unos pequeños trucos que luego, bueno, pues aparte que nos desempoderan, hacen que seamos también más multitareas, o que hay una cantidad también, se está calculada, de lo que se puede asumir por día, y que puede traducir uno, pues para más de 3 páginas y media, se dice, según una serie de estudios, de una traducción literaria que esté acabada, que esté revisada, que pues no serías capaz de hacernos si estamos poniendo una página de estas ya de plantilla de Word. Entonces, si unas pagas míseras, unos salarios míseros te están obligando a una especie de maratón, entonces, claro, tú ya no estás trabajando con la misma frescura, con la misma atención, no tienes tiempo ni con la misma motivación, ¿no? Y estás con 1000 cosas a la vez, y claro, pues a la hora de las búsquedas, de toda esa parte que tiene también, que hay, cada traducción es un mundo, ¿no? Y entonces muchas veces hablábamos antes de Tolstói, pues claro, pues los nobles rusos que hablaban en francés, ¿no? Entonces, pues es Tolstói evidentemente escribe en ruso, pero refleja la realidad de la nobleza, y entonces hay mucho de francés, y cómo jugar con eso, y cómo encontrar también a veces, yo que sé, palabras de jerga, de slang, o muy especializadas, o eso todo ya requiere un tiempo, y ahora esa es la parte buena, sin embargo, por ejemplo, de que estemos en un mundo de la información y donde es cierto que podemos llegar a veces rápido a muchas cosas que a lo mejor no estaban en nuestra biblioteca, como que era el mérito que tenía a lo mejor traducir en la época esta de los pioneros, ¿no? ¿Qué hacer con aquello que no tienes, pues que está más allá de tus diccionarios, de tus libros, de tus conocimientos, de tu biblioteca? Y ahora que tenemos esas herramientas maravillosas para buscar, pues que haya unas condiciones, un tiempo y un reconocimiento para
pues precisamente para sacar ese petróleo, ¿no? Que no... Bueno, yo creo que lo que pedís es bastante básico, ¿no? O sea, Mucho. es lo que pediría cualquier trabajador. Sí, es lo justo, ¿no? Tener un contrato, tener un respeto, tener una remuneración, vamos, es que me parece súper básico lo que estáis pidiendo. No, luego poner un límite. Sí, eso es. Si te pagan algo por debajo de lo que vale, tú no puedes dedicar el mismo tiempo y el mismo esfuerzo, porque claro, no te sale. Entonces llega un momento que tienes que poner un límite a tu búsqueda. O sea, voy a buscar la mejor opción, pero oye, pues ponte una alarma o algo, porque por lo que te pagan no puedes dedicarle más tiempo. O sea, esto... Como nos va quedando poquito tiempo, me gustaría que habláramos también un poquito de vosotras y de la asociación que habéis venido a representar. En este caso venís de la AC Traductores, que si no me equivoco demasiado es la Asociación Colegial de Escritores, en este caso de la rama de traductores, ¿no? Pues explícanoslo mejor vosotras. Sí, nosotros somos la AC Traductores, es la sección autónoma de traductores y traductoras de libros de la Asociación Colegial de Escritores. Es una, digamos, un brazo, una... Además, vosotras os presentáis a la candidatura de la Junta Directiva, que no es poco. Para quien no conozca la asociación, ¿podéis contarnos un poquito por encima a qué se dedica, qué papel juega dentro del mundo de la traducción literaria? Bueno, pues precisamente a defender y a intentar mejorar condiciones laborales y profesionales. Existe desde el año 1983, que ya no es poco. Entonces nosotras lo que queremos intentar, y en nuestra candidatura estamos en un momento crítico y queremos pues reivindicar dentro del marco de la legalidad, porque nosotras, bueno, somos una asociación, no somos un sindicato, no no podemos negociar directamente, pero podemos buscar la mediación pues, de la Dirección General del Libro, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Podemos, a través de esta mediación, dialogar con el gremio de editores, dialogar, incluso buscar un diálogo directo, que es lo que nos gustaría, con editores, ¿no? Pues para hacer lo que aludía yo antes, a un frente común, ¿no? O sea, realmente a defendernos de todos estos retos que se plantean, ¿no? Ante todas las profesiones del libro, no solo a la nuestra, que es la de la traducción, ¿no? Esta es la reivindicación más importante y más candente ahora, porque estamos en una época de crisis, hay que dar un viraje, hay que cambiar, hay que buscar otros caminos. Y luego también, bueno, pues desde la asociación siempre ha habido, y creemos que tiene que seguir habiendo, muchas actividades de formación y de información, formación en forma de congresos, en forma de talleres, en forma de charlas. Creemos que también hay que incidir mucho más en que esto, en la parte pues esta de las condiciones laborales, para informar y formar más sobre eso. Hay una asesoría jurídica que también creemos que tiene que ampliarse para todas las socias, ¿no? Y luego también es muy importante, creemos, la parte de la comunicación hacia el mundo exterior, la comunicación entre lo que sería la junta directiva, la junta rectora, se llama en realidad, y las socias, pero también la comunicación entre socias, el intercambio de información, porque es una profesión muy solitaria la traducción. Entonces necesitamos de esta solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de herramientas que creemos que están un poco obsoletas en este sentido, en la comunicación, la mailing list que tenemos, que quizá pues no todo el mundo se siente representado, y nosotras, nuestra candidatura, pues nos gustaría aquí también innovar, marcar un punto de inflexión, buscar otras maneras, las socias se sientan respaldadas y sientan que pueden tener una voz y comunicarse, y que no parezcan pues algunas iniciativas patrimonio de unas cuantas personas que siempre son las más, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es momento de recoger el testigo de muchas actividades que tradicionalmente ha hecho la asociación y que están muy bien y que quizás solo necesitan pues una ampliación o una pequeña reforma, pero a la vez también es momento de tomar muchas iniciativas nuevas, de dinamizar y de buscar otras soluciones, porque es un momento convulso y ya no sirven cosas que hasta hace poco servían. En este sentido, somos un grupo en el que 3 personas tenemos ya experiencia en otras juntas. Yo fui... Eso te iba a preguntar, Elena, ¿quiénes formáis parte del equipo? Claro.
Yo, perdonad que me pongo yo la primera solamente para decir que yo estuve 5 años como vicepresidenta de la asociación, entonces además hace solo 3 años y pico que lo dejé, con lo cual las problemáticas que vi son muy parecidas a las que se ven ahora, porque también es importante. Tenemos a Jesús Negro, el compañero que está actualmente de vocal en la Junta, todavía en funciones de la asociación, y tenemos a Violeta Sánchez, que fue vocal de la Junta también entre, no quiero equivocarme de años, entre 2016 y 2019. Entonces, somos 3 personas con esta experiencia que es súper importante, porque todo el mundo no puede ser nuevo en una Junta, ¿no? Es importante porque uno, si no sabe muy bien dónde se mete, por mucha voluntad que le eche. Pero luego tenemos también personas, no porque esté aquí presente, como Amelia Serrallé, que tiene mucha experiencia, no solo como traductora y profesional, sino en juntas también de otros colectivos, como Maca, María del Carmen de Bernardo, lo mismo, ¿no? Luego tenemos a Pepa de Besa, una traductora de larguísimo recorrido, que además tiene experiencia como traductora también, que es una persona que puede aportar muchísimo. Y luego tenemos a Isabel. Que es una traductora que, por cierto, también se dedica a otras lenguas además, pero también a italiano, y que nos interesa mucho por muchos motivos por su trayectoria, pero también es una traductora venezolana. También nos interesa mucho el mercado común que tenemos con América Latina, ¿eh? Tenemos un grupo, Alitral, que es una alianza entre ACE Traductores y varias asociaciones de traductores latinoamericanas, y queremos reforzar todavía más ese mercado común y esa riqueza que tenemos. Y luego, además de la lengua española, que es la común, y aprovechando que, bueno, yo misma pues soy catalana, también queremos hacer mucho hincapié en la importancia del resto de lenguas que hay en los territorios españoles, porque muchos de nosotros, además de traducir al español, traducimos a otras lenguas, y esto es un patrimonio que hay que cuidar y que queremos darle más énfasis. Muy bien, pues tenemos casi nada. Tenéis trabajo, ¿eh? Y sin respirar, casi. Sí, así del tirón. Lo ha contado casi sin pausas. Pues tenemos que ir cerrando, chicas. Ha sido un placer conversar con vosotras sobre la traducción editorial. Una profesión invisible y al mismo tiempo imprescindible. Bueno, después de esta charla, que se me ha pasado volando la hora, yo me quedaría más tiempo. Nos quedamos con un montón de ideas, con la importancia que tiene reconocer el trabajo que hay detrás de cada texto, pero también con los desafíos de vivir de este oficio, que, como habéis contado, no resulta nada fácil. Gracias por acompañarnos en este episodio y por seguir dándole voz a esta profesión que tanto nos gusta, la literatura. Sí, pues gracias a vosotros por la invitación, y porque es también una oportunidad de aprovechar la técnica de una forma creativa y no solo que por un lado nos acerca, ¿no? Como en este caso nos ha permitido unir, y fíjate, curiosamente desvirtualiza un poco porque nos pone cara, nos pone voz, ¿no? Muchas gracias a todas. Gracias a vosotras. Venga, pues,